Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos para todos los hermanos y hermanas que se han reunido para la clase de la tarde del sábado para dar plenitud al matrimonio entre una personalidad humana sublime con la naturaleza divina para permitir la realización del alma. La realización del alma y la experiencia de la divinidad del alma y la compasión humana son una demostración en el plano físico. Y eso es visto como una vida optimizada, ya que Nala representa el aspirante ardiente que ha estado trabajando muy duramente con las virtudes de la vida humana y con la ayuda de la iniciación relativa al pranayama fue capaz de tocar el lado divino de su ser en uno mismo, en sí mismo, que está por encima del diafragma. Y en el proceso, la naturaleza divina se inclinó favorablemente para cooperar con el aspirante ardiente. Eso es lo que se llama discipulado. El maestro da la llave, la clave, y el estudiante empieza a trabajar con ella. La clave fue la respiración y la clave fue también la realización del ser. Cuando uno llega al sol con el puente de luz que se construye desde Agnya hasta el corazón, por debajo del diafragma, donde el hombre vive como una bestia, buscando y viviendo para sí mismo, para su bienestar, para su crecimiento. A partir de ahí, el ascenso por encima del diafragma a la cueva del corazón, y ahí empieza a pensar en los seres humanos, en su bienestar, en su crecimiento y sobre todo, y por encima de todo, todos los seres, y continúa trabajando y se da cuenta de que la autorrealización es posible solamente cuando él sirve a la vida circundante. Así que él desarrolla una vida de servicio. Él se sirve a sí mismo, sirve a los demás, y poco a poco la circunferencia relativa a servir a otros va aumentando, donde él gana la cooperación de los devas. Los devas generalmente son aquellos que ayudan a los demás, porque es su trabajo. Los devas siempre trabajan para otros, no para ellos mismos. Y si alguno se empieza a trabajar ayudando a los otros, los devas sienten que sienten esa tensión y cooperan. Cuando la naturaleza humana encuentra la cooperación de la naturaleza divina, muchas más cosas se vuelven posibles y mucho trabajo puede ser llevado a cabo que individualmente no sería posible, porque la naturaleza divina está en la parte superior de nuestro propio ser, existe en el corazón, en la garganta, en el centro del entrecejo y en Agnya. En Agnya el alma transmite la voluntad, el conocimiento y la actividad.
fortaleciéndose uno mismo con la ayuda de la voluntad y el conocimiento para saber qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo y cuándo hacerlo, él trabaja con sus habilidades y manifiesta el plan. Para eso, 2 iniciaciones fueron dadas. Una fue dada y es llamada Ashwavidya, que es trabajar con la respiración para poder llegar al centro del entrecejo. Y la segunda fue relacionarse con el sol, con el centro solar que está en el centro del entrecejo, en la frente, donde el rayo del sol toca al ser en el centro del entrecejo. Y ahí otro puente es construido, de manera que la luz y el brillo se unan a la luz en el entrecejo y la personalidad, con la personalidad. Construyen un puente y continúan trabajando. Y ese trabajo, con ese trabajo el hombre tiene plenitud y el reino divino también tiene plenitud a través del hombre, porque puede obtener a través del hombre las cosas hechas en la tierra, de manera que el plan de Dios también es dado plenitud, porque el hombre puede dar plenitud al propósito del plan, alineándose con la divinidad en él. Cuando uno no está alineado con la naturaleza divina en uno mismo, no puede tener toda la plenitud, porque la parte divina y la parte humana están demarcadas por el diafragma. Por debajo del diafragma por encima del diafragma es divino y por debajo del diafragma es humano. Un humano trabaja para sí mismo. Como de virtuoso sea hasta que aprenda a trabajar para otros. No puede tener el contacto con el mundo divino. Así que Nala y Damayanti son 2 partes de nuestro propio ser. Esto es lo que tiene que ser comprendido. Nala ascendió y Damayanti se asoció con Nala y los ángeles los pusieron a prueba y se dieron cuenta de que eran muy satisfactorios y que podían unirse, que era muy satisfactorio que se hubieran unido y que llevaran a cabo tanto trabajo, de manera que los 2 realizaron a Brahman, o el omnisciente, omnipresente y omnipotente, aquel que es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Esa es la historia. En el proceso, habiendo recibido las bendiciones de los devas, ya que como los devas, el ángel que representaba a Sarasvati, ella le dio un mantra, que es el que he estado cantando cada vez que empiezo la clase, como Om, Om, Aim, Hirim, Klim, Sarasvati, Bhagavati Namaha. Ese es el mantra que fue dado. Y esto es para permitir el contacto con el centro de Agnya. Y también ella les recordó que trabajaran con la respiración, con la pulsación, y que en la pulsación tomaran el 4º prana o Udana prana, que llegaran al centro del entrecejo y desde allí se sentaran en el centro del entrecejo y se relacionaran con el sol en el este, que está en el centro de la frente. Cuando esto sucede, el alma, la energía del alma desciende y junto con el principio pránico se distribuye a sí mismo a través de todo el sistema. El alma es la consciencia que preside
Y la consciencia es la luz en nosotros. La pulsación es el principio de la vida. Así que el principio de la luz y el principio de la vida van juntos. Y el principio de luz trae sabiduría, luz con él y amor con él y lleva a cabo el trabajo. Así que Sarasvati los bendijo y les dijo, la práctica tiene que continuar hasta que consigáis el prana de Vyana Prana, que es el quinto prana. Fue introducido a los grupos hace mucho tiempo atrás. Hay una inhalación llamada prana, la exhalación llamada apana, el equilibrio entre las dos es llamada samana, la pulsación que se mueve hacia arriba es llamada budana y uniéndose y sumergirse en la cabeza es llamado vyana. Esto tiene que ser trabajado y cuando esto sucede, la bendición de la existencia es realizada. La bendición de la existencia es lo que es llamado el estado de seidad y no puede ser alterado cuando uno entra en él. A eso se le llama samadhi. Así que Sarasvati les dijo que les daba la bendición de la existencia y otorga ecuanimidad y compasión y permite la realización del propósito de cada encarnación y revela todas las ramas de la sabiduría de acuerdo con el propósito. Y ella les dijo, eso es lo que es llamado Chintamani. Chintamani significa el propósito que viene a nosotros y al que puede ser dado plenitud. Y a eso es a lo que se refiere la gema en la parte superior de la cabeza. Los ángeles también bendijeron a la pareja. El ángel del este dijo, yo fortaleceré vuestra consciencia para que podáis realizar el trabajo y para poder estar adecuadamente conscientes. Y os suplementaré, os suministraré de forma consistente y de forma continua el flujo de la palabra y también el flujo de la vida. Por eso al este nos tenemos que referir para el influjo de la vida, del conocimiento, para el influjo de la luz, del conocimiento y de la vida. Eso es lo que el sol nos da. Y estaré siempre presente con vosotros, tanto como vosotros os relacionéis conmigo. Esa es la razón por la que miramos al este. Y en el este tenemos a lo más brillante, al sol más brillante visible, a través del cual la luz y la vida nos llega a nosotros. Desde el centro del centro solar llamado Savitru. Entonces el ángel del oeste dijo, habiendo recibido la luz y la vida, el ángel del oeste, perdón, el centro el ángel del este es Agnya y el centro del oeste es Muladhara. Y les dijo que el oeste, el ángel del este es Vayu y el ángel del oeste es Varuna. Dijo, yo consolidaré la luz y el amor que recibís del centro solar, del sol central, y me aseguraré que permanezcáis fuertes para poder llevar a cabo vuestro trabajo con mucha más vitalidad.
el ángel del sur afirmó, yo estaré en vuestro corazón y veré cuán ecuánimes y compasivos sois. Cuando tengáis ecuanimidad y cuando tengáis compasión, yo dejaré que las energías divinas se manifiesten a través de vosotros, a través del centro del corazón. Por eso el centro del corazón es visto como el centro de distribución para el plan de Dios, siempre y cuando uno intente trabajar para dar plenitud al plan en la tierra, desde Agnia al corazón. Y entonces el ángel del norte dijo, yo veré vuestro trabajo y os guiaré a través del silencio. Porque lo más precioso que el hombre tiene es la palabra, y la palabra desciende y da plenitud, y tiene plenitud. Verdaderamente es la vaca sagrada y que está en todas partes y sintetiza y armoniza y eleva y arbitra todos los conflictos. Por lo tanto, la palabra dijo, escuchadme cuando otros hablen, escuchadme a mí cuando otros hablen, no escuchéis a las personalidades, escuchad al alma. Lo que el alma pretende hablar, porque lo que dice la personalidad no tenéis que escucharlo. Cuando tenéis que escuchar solamente al alma como habla. Escuchadme a mí, dentro de vosotros, escuchadme a mí en los alrededores. Vedme en vosotros, vedme en los otros. Si seguís estas claves, tendréis la cooperación de la palabra, cooperación del ángel solar, llamado Savitru o Gayatri, cooperación de los ángeles, y de alguna manera, como sois aspirantes, intentando buscar cooperación para poder dar plenitud en la tierra, las escrituras siempre mencionan las direcciones del este, del oeste, del norte y del sur, porque ese es el sendero a la luz y nosotros lo respetamos. También respetamos las direcciones diagonales como noreste, sudeste, suroeste y noroeste, arriba y abajo. Nosotros estando en el centro. Y entonces tenemos a los devas planetarios, que son 7 principalmente, establecidos en la relativa, establecerán las relativas energías en vosotros haciéndoos un mini sistema solar, un microsistema solar, de manera que sintáis fortaleza y os sintáis vigorizados y rodeados, vigorizados estando rodeados por los devas. Y también están los 5 elementos de la materia, el agua, el fuego, el aire y Akasha. Este es el equipo que se construye, que construiréis solo recordándolo. Tanto como lo recordáis, las inteligencias están preparadas para cooperar. Ellos solamente observan lo consistentes que sois y cómo de orientados estáis. Es así como un aspirante ardiente se equipa a sí mismo, se fortalece a sí mismo,
dándose cuenta de que esos devas son todo. Ellos son todos hermanos mayores que cooperan y que nos guían hacia el Brahman. La no cooperación es ignorancia sobre estas inteligencias y nos dejan débiles y no seremos capaces de encontrar el camino. Esa es una dimensión relativa a esta historia. Así que, tal y como Nala y Damayanti se unieron, lo que significa que la naturaleza divina en nosotros y nuestra naturaleza que es humana, cuando empiezan a trabajar juntas, poco a poco hay una alquimia que sucede en nosotros en relación a nuestra naturaleza. Como he dicho, la naturaleza mundana es dura, indiferente, densa, perezosa. Tiene sus propias definiciones del libre albedrío y tiene que ser domada, tal y como un hombre doma a un animal muy feroz. Hay historias donde el hombre domó a un león, el hombre domó a un elefante, el hombre domó también dragones, el hombre también domó a pájaros muy especiales. No es otra cosa que domar nuestra propia personalidad y ver cuáles son las fortalezas de esa personalidad y ver cuáles son las debilidades. Porque la naturaleza humana tiene sus propias fortalezas y sus propias debilidades. La naturaleza divina, guiada por la Madre Divina, tiene mucha más fuerza, virtudes y fortaleza. Y aunque, o sea que la naturaleza divina y humana se ponen en comunión, eso es exactamente lo que este matrimonio significa en la dimensión interior. Un hombre y una mujer viviendo juntos, suministrándose diferentes dimensiones. El hombre tiene ciertas virtudes y ciertas debilidades, y la mujer tiene ciertas virtudes y ciertas debilidades. Pero por esa asociación, nosotros entendemos que es asociarse con las virtudes de uno y otro. De uno al otro, las virtudes fluyen y los dos tienen plenitud. Es así como el matrimonio, como sacramente es concebido. El matrimonio interior tiene que ser una realización por la que el matrimonio en la objetividad es una facilidad. Siempre se encuentra que una manera de progresar, por eso es recomendado por los sabios a todos nosotros y es dirigido por Vaivasvata Manu. Nosotros por eso vivimos en el ciclo de Vaivasvata Manu y él sugirió que el hombre y la mujer vivieran juntos, que aprendieran los procesos de ajustarse a través de compartir y recibir, que criaran a los niños, que se responsabilizaran de ellos y se aseguraran de que ellos también tuvieran una vida significativa y con propósito para poder servir a la sociedad. Es así como eso es un sacramento por sí mismo que permite, que dura durante un periodo saturniano de 30 años. Tiene que ser hecho de acuerdo con la vida individual, tiene sus propias elecciones. Las elecciones de la personalidad varían.
y muchas veces difieren con las elecciones del alma. El trabajo del alma es manifestar la voluntad de Dios, el amor de Dios y transmitir el conocimiento relativo a Dios en el planeta Tierra. Eso es lo que le interesa al alma. La naturaleza divina coopera con los intereses del alma. La personalidad, la naturaleza de la personalidad no siempre se siente confortable con estas direcciones que vienen de la voluntad de Dios o el amor de Dios. De manera que la naturaleza divina tiene que ser compasiva. Si uno es virtuoso, tenemos que ser compasivos con las debilidades en nosotros y también ser compasivo con las debilidades en los otros. Y antes de que podamos ser capaces de hacer eso, tenemos que saber cuáles son las debilidades y las maldades. La debilidad es la dimensión opuesta a la voluntad de Dios, porque no nos deja movernos, no nos deja avanzar, nos detiene y nos sofoca, nos ahoga. La voluntad divina siempre pretende que demos plenitud a los propósitos por los que nosotros hemos nacido. De manera que la naturaleza divina es lo que busca un aspirante ardiente. Aunque inicialmente la personalidad no es aceptable, poco a poco se suaviza a sí misma y se ajusta a las virtudes que son vistas mucho más en la naturaleza divina que simplemente en una naturaleza humana, ya que los humanos no son muy abundantes, no tienen mucha abundancia en virtudes. Aquellos que se asocian con lo divino tienen muchas más grandes virtudes y esas virtudes son mucho más eléctricas y magnéticas. Es por eso por lo que poco a poco las adoptamos, adoptando el proceso de discipulado por el cual intentamos demostrar las virtudes en nuestra palabra, en nuestras acciones y también en nuestros pensamientos. Así que cuando sucede una buena cooperación entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en nosotros, cuando eso sucede, poco a poco el trabajo empieza a suceder fuera de una manera que es muy beneficioso para los alrededores, para el entorno. Y entonces el karma visita desde la parte de la personalidad, porque la naturaleza humana construye la personalidad. La naturaleza divina no tiene karma. Es por eso que tenemos dos dimensiones de karma que funcionan en nosotros. Nosotros somos estirados de una manera o de otra, somos tirados de una manera o de otra entre la personalidad, el karma y el impulso divino. Muchas prácticas que queremos hacer, queremos llevar a cabo, vienen de la naturaleza divina. Y somos capaces de llevar a cabo esas prácticas debido a la limitación de la personalidad que tiene el equipaje del karma. El karma no es otra cosa que la suma de la esencia de las acciones del pasado que tenemos que enfrentar y neutralizar con ayuda de la naturaleza divina. Así que Damayanti, la naturaleza divina, daba apoyo a Nala. Y Nala estaba dando plenitud al karma y también daba plenitud al discipulado. Nosotros tenemos un mundo externo, una sociedad respecto a la cual tenemos karma, tenemos que pagarlo.
tenemos que pagar a la sociedad a través de la vocación, a través de la profesión. También pagamos a través del funcionamiento familiar y también devolvemos a los alrededores en variedad de maneras. Porque nosotros recibimos, por un lado recibimos dinero y por otro pagamos las facturas. Así que la vida de un aspirante hay muchos pagos debido a las deudas pasadas y también hay prácticas de virtudes para poder llevar a cabo un ascenso. En este proceso las prácticas ayudan. La práctica de respiración y la práctica de relacionarnos con el centro solar de la cabeza. Ellos nos ayudan, así que eso es lo que tenemos de lo que tenemos que tomar nota. Cuando nosotros estamos llegando a los reinos más y más y mucho más frecuentemente a los círculos divinos, el karma también aparece, aparece para encontrarnos. Por eso la vida del discipulado es una vida de pruebas y test. Muchas pruebas y muchos test aparecen. Si veis las enseñanzas de la jerarquía, ellos dicen que el karma continúa estando incluso hasta después de la cuarta iniciación, hasta la cuarta iniciación. Aquellos que están trabajando con las enseñanzas en la vida están en la segunda iniciación y están interesados en este sendero. A los que están interesados en este sendero, a eso se llama la primera iniciación. Y el karma se inicia a sí mismo posibilitando a partir de la segunda iniciación. Tanto como nos movamos hacia una iniciación, más karma se vendrá a través de la naturaleza de equilibrio, por la que llegaremos a la tercera iniciación, donde trascenderemos lo mundano y también entraremos en el lado divino volviéndonos semidivinos y donde tendremos continuidad de consciencia y continuaremos el propósito más allá de una vida. Eso es a lo que se llama la inmortalidad. Incluso después de la tercera iniciación existe karma, al que tenemos que dar plenitud en el planeta. Y hasta después de la cuarta iniciación, el karma no es completamente limpiado. Y a partir de ahí nos volvemos el príncipe del planeta. Y a partir de ahí seremos, por debajo de eso somos el prisionero del planeta. Estas palabras vienen de la jerarquía. Nosotros hemos venido aquí como peregrinos y poco a poco nos hemos vuelto prisioneros para dar plenitud a nuestro trabajo y convertirnos en príncipes, y el príncipe puede caminar y entrar en los círculos superiores y continuar estando aquí para ayudar al planeta. Hay muchos seres que han llegado a este estado y que prefieren quedarse aquí y trabajar para la mejora de los seres humanos. A esto se les llama los miembros de la jerarquía, que han estado aquí durante miles de años, ayudando a los humanos. Ellos son nuestros modelos, son nuestros maestros. Ellos nos han dado suficiente inspiración y cuando nos relacionamos con sus enseñanzas y nos conducimos a nosotros mismos y tenemos una feliz mezcla de lo divino y de lo humano, de la naturaleza divina y humana, eso tiene que ser, porque tiene que ser humano también, porque si perdemos el lado humano, perdemos el contacto con los humanos. Y para nosotros,
y el permanecer con los humanos es un aspecto del amor y la compasión, y ayudar a los humanos es un aspecto y una muestra de amor y compasión. Nos relacionamos con los círculos superiores, recibimos la sabiduría y ayudamos a los seres del entorno de cualquier manera que sea necesaria en la medida en que tengamos habilidades. Y tanto como progresamos en este sendero, no solamente ganamos virtudes, también ganaremos habilidades. Ya, porque las virtudes solamente no ayudan, las habilidades ayudan. Asegurémonos de que crecemos en las habilidades de manera que seamos capaces de ayudar de una manera multifacética y que podamos continuar creciendo en las virtudes, de manera que no nos engrandezcamos a nosotros mismos y que podamos permitir que todo se mueva a nuestro alrededor a través de la distribución de nuestras energías. Semidivino, semihumano. Es mucho más aceptable para la humanidad que completamente divino, porque completamente divino no es práctico para el hombre, ni tampoco es accesible para el hombre, tan fácil como semihumano y semidivino, que un ser semihumano y semidivino. Jesús está en todo el mundo debido a que él era tan humano como divino. De la manera también, del mismo modo, otros maestros de sabiduría continúan siendo humanos y continúan siendo divinos y presiden sobre su bestia, que esa es su voluntad, está bajo su voluntad. Ellos han transformado por su voluntad a esa bestia en algo gentil, de manera que puedan dar plenitud a grandes cosas en la tierra. Eso es a lo que se llama, eso es lo que Nala estaba trabajando, y también el karma empezó a aparecer. Y eso es lo que llamamos Kali. Kali nos pone a prueba en términos de dinero, en términos de poder, en términos de nuestro amor por los seres, en términos de nuestras habilidades para hacer cosas, y finalmente nos pone a prueba nuestro ego. Porque el ego es el factor principal en cada paso. Porque si tenemos mucho ego, tendemos a ser egoístas. Cuando estamos con el poder, tendemos a ser egoístas. Y si estamos con el dinero, estamos siendo egoístas. Y si somos atraídos por el mundo de una manera o de otra, nos perdemos. Ganar sobre otros, usarlos, es visto también como una cualidad bestial. Así que muchas vidas de prueba son ofrecidas. Y una de las pruebas que permaneció con Nala fue que en sus vidas pasadas él era un jugador excelente. Y jugar fue una debilidad en su vida, en una vida. Así que el juego fue una de las pruebas que él tuvo, donde Nala cayó. De la misma manera que Yudhishthira, también el hijo mayor de los hijos de la luz, también él cayó por el juego. De la misma manera, Nala fue atraído al juego. Eso era un rasgo pasado que permanecía y tenía que ser limpiado. De la misma manera, en nosotros habrá muchos fuertes rasgos que emergerán a través del tiempo. Pueden aparecer y emergerán a través del tiempo. Muchas veces nos sorprendemos. ¿Cómo puede este rasgo permanecer en mí? Porque el hombre que tiene ese rasgo está ahora bajo la concha y no era vista. Pero cuando otras cosas se limpian, los rasgos que estaban ocultos muy profundamente en uno mismo salen a la superficie. De la misma manera que Saturno
simbólicamente pone a prueba en las crisis, porque Saturno pone a prueba en términos de mujer, en términos de riqueza y en términos de reino. Y agradablemente nosotros también tenemos ciertos rasgos que no sabemos, pero cuando la situación aparece lo sabremos. ¿En qué dimensión somos fuertes y en qué dimensión no lo somos? La atracción siempre viene de lo externo y nosotros nos encontramos con ello. Por eso la voluntad tiene que ser trabajada. Pero el rasgo está tan asociado tan largamente con nosotros que es tan fuerte en nosotros, igualmente fuerte en nosotros. Así que nosotros nos encontramos con nuestra contraparte que tenemos que limpiar y eso es visitado a través del tránsito de Saturno, 7 años, sea por una oposición o una cuadratura o una conjunción con nuestro ascendente y con nuestra luna. Tiene que ser trabajado y a eso es lo que vemos como nuestras dificultades, donde normalmente saldremos de las prácticas regulares porque estaremos en dificultades, estaremos con problemas y ninguna cooperación vendrá. Empezaremos a pensar eso. Esos son los tiempos en los que tenemos que buscar más cooperación, tanto como nos alineemos con lo divino, tanto el suministro llegará en términos de conciencia y en términos de vida. Pero cada vez cuando estamos en crisis, la personalidad, la naturaleza de la personalidad intenta decir, no quiero proceder con esto nunca más. Esto es muy aburrido, no funciona, nos trae más y más conflictos, lo que significa que nosotros por nuestra propia cuenta nos cortamos la cadena de suministro, esa cadena de suministro que viene del orden vertical, de arriba a abajo. Toda crisis será una prueba, pero si podemos ir hacia adentro y irnos hacia arriba regularmente y relacionarnos para poder limpiar las cosas en la tierra, cuando la naturaleza de la personalidad intenta eliminarnos, el rebelde aparece y dice, para, suficiente es suficiente, déjame encontrar mi propia manera de hacer las cosas. Y entonces nos mete en crisis aún mayores. Es por eso que el ego no deja a sí mismo recibir lo que se pretende ser dado desde los círculos superiores. El juego estaba arreglado de tiempo en tiempo, a través del tiempo. Inhala, el aspirante, él había limpiado todo el resto de karma, pero esto permanecía, lo que significa que estaba en la puerta para moverse en superiores estados de conciencia, lo que significa que llegaría, que el cumplimiento y la plenitud, las actividades de plenitud serían más fáciles. Así que él encontró en el camino una personificación de Kali, a quien él conocía como un gran jugador, que lo conocía él como un gran jugador. Era un jugador de alto orden. Nala lo saludó. El jugador también lo saludó. Nala le preguntó al jugador, ¿cómo vas? ¿Cómo es tu actividad de juego? ¿Cómo va tu actividad de juego? Y el jugador dijo, todo está bien. Estoy aquí para encontrar a uno que pueda vencerme. Todavía tengo que encontrar a alguien que pueda vencerme. Entonces, el rasgo en Nala, matado por el ego,
dijo, yo conozco el juego, vamos a jugar, juguemos. La esposa, Damayanti, lo que significa la naturaleza divina, dijo, no, por favor, no entres en estos juegos, no entres en el juego. En nosotros también hay la voluntad discriminativa con la que nos podemos relacionar para saber qué hacer y qué no hacer. Cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Dónde hacerlo y dónde no hacerlo. Esa voluntad discriminativa es un regalo de Dios para los humanos únicamente. Y si invocamos eso, el lado divino nos da ideas para hacer o no hacer. Ser o no ser es la cuestión. Porque Venus siempre está con los seres. Nosotros siempre estamos ahí. Con bienaventuranza o de una manera miserable. Esa es la cuestión. Venus está ahí. Y ese Venus quiere ser y ser bienaventurado cuando Nala trabaja, pero cuando ese jugador apareció en su vida, él simplemente tocó al jugador y el jugador le dijo, hola, ¿cómo estás? Nala le dijo, hola, ¿cómo estás? Eso tenía que haber sido toda la conversación. Pero Nala le preguntó, ¿cómo es tu negocio? Seguimos preguntando por nada, ¿no? Preguntamos a otros por nada. Hay preguntas que son importantes, pero más allá de un punto, esa pregunta, más allá de preguntar, no solamente no es aceptable, sino que crea incomodidad en el otro. Y Nala le preguntó cómo va todo. Y el jugador le dijo, estoy bien, lo estoy haciendo bien, estoy aquí para encontrar a alguien que me pueda vencer. Diciendo esto, él tocó el ego de Nala. Y Nala dijo, juguemos el juego. Porque también él había sido un gran jugador. Esas cosas suceden con nosotros. Queremos mostrar nuestros talentos pasados que hemos dejado atrás en cierto tiempo atrás. Puede que fuéramos un gran cantante, pero ahora estamos haciendo algo mejor. Pero si alguien nos prueba para cantar, no cantemos, porque ya lo hemos dejado. Incluso, aunque cantemos, no cantaremos bien. Y nos sentiremos tristes de haber cantado. Si estamos con una práctica mayor, estemos con ella. No entremos en algo diferente que ahora ya no somos. Los rasgos pasados, cuando nos tocan, el ego se despierta y la voluntad discriminativa se oscurece. Nos sentimos muy grandes sobre nuestro pasado, que no es ahora. Nos sentimos muy grandes sobre las cosas que conseguimos en el pasado. Pero eso ya está, es pasado, seguimos progresando. Toda la gente mayor habla de su pasado. Toda la gente retirada solo hablan de su pasado, solo hablan del pasado. Todos los niños hablan de su futuro. Muy pocos quedan para relacionarse con lo que tenemos que hacer ahora. Así que de alguna manera Nala entró en ello y afortunadamente Damayanti estaba allí para él. Lo que significa la naturaleza divina, la voluntad discriminativa de dentro dijo no. Que lo que es expresado en esta historia, como Damayanti diciendo no, por favor no entres en esta actividad. Sigamos con nuestro trabajo. Tenemos nuestro propósito, nuestro trabajo y tenemos que dar plenitud a ese trabajo en la tierra. Pero Nala no la escuchó. Esa es la belleza. Que algunas veces el hombre dice algo, la mujer dice la cosa contraria, no es así.
Muchas veces la mujer dice algo y el hombre dice otra cosa en la vida marital. Ellos tienen que trabajar una ecuación. Algunas veces la mujer tiene razón y otras veces, no algunas, muchas, y el hombre no es correcto tantas veces. De manera que moderemos nuestro pensamiento en asociación con el lado divino de nuestra naturaleza, por el que tenemos una compañera fuera también. Una mujer ayuda fuera, un marido ayuda a la mujer y ellos pueden ayudarse, pueden cooperar y dar con sus debilidades y darse fortaleza. Eso es una facilidad. Así tiene que ser trabajado en la vida externa. En la vida interna, la naturaleza por encima del diafragma y la naturaleza por debajo del diafragma. La historia es del plexo solar ágnea. Del plexo solar ágnea estaban en su punto de encuentro y entonces Damayanti sugirió, pero Nala no le escuchó. Algunas ideas, algunas prácticas, algún trabajo que tiene que ser hecho, algún servicio que tiene que ser hecho, todo eso es obstruido cuando el ego crece. Pero entonces la naturaleza divina nos recuerda qué hacer. Pero la naturaleza humana no está dispuesta a escuchar y entró en el juego, en la actividad de juego. Lo que significa, entró en unas áreas muy peligrosas, porque el juego significa, voy a definir el juego como una actividad que no es recomendable por aquellos que caminaron antes que nosotros. Ellos nos dieron ciertas direcciones y ciertas dimensiones. Hay humanos que ascendieron y en su camino enfrentaron muchas pruebas y muchos conflictos. Y todos ellos son grabados, y nos han dado guía donde hay puntos peligrosos y donde hay senderos seguros. Y nosotros tenemos que seguir su guía y progresar. Y el juego es una de esas. Otra es relacionarnos con el tabaco. Otra es relacionarse con comidas alcohólicas. Y otra también es con las actividades nocturnas, las actividades de noche, como beber, bailar, más allá de las dimensiones del tiempo. ¿Qué hacer durante el día? ¿Qué hacer durante la noche? Porque hay un tiempo de día y un tiempo de noche. Se divide en 8 partes y tenemos que cómo trabajar con ellas. Eso ha sido dado. Los Ashwins, la estotra de los Ashwins, yo os la expliqué a todos. Así que el lado divino dice, por favor, no lo hagas. Pero entonces el lado humano dice, déjame probar. Y perdió. Y siguió apostando y apostando. Y perdió toda su riqueza. Y siguió apostando su reino. Lo divino, Damayanti, dijo, querido, el reino no es tuyo, no lo puedes dar así. El reino es para ti, para que tú eres responsable de él a través del servicio. Necesitas servir a la sociedad, no puedes entregarlo así. No puedes vender y entregar todo lo que has ganado, que tiene que ser utilizado en un buen uso. Perderás y no puedes dar el reino. Pero el ego de la naturaleza humana es tal que él pensó que no pensó que era el máximo servidor del reino, sino que era el rey que tiene propiedad, al que le pertenece el reino. El reino
es algo que se nos ha dado, no un privilegio. A la gente se le confían cosas para servir, pero la gente que se nos entrega para servirla no nos pertenece. La gente pertenece a Dios. La familia que tenemos no es nuestra. Pertenece a Dios. Nosotros estamos ahí para servirla, tanto como podamos. Y eso es, dejemos que ellos encuentren su propio camino. Pero no podemos utilizarlos. No podemos utilizarlos como queremos. Damayanti dijo, no puedes vender el reino, no es tuyo. El reino pertenece a Dios y tienes que trabajar para ellos, no venderlos. Pero Nala, debido al máximo egoísmo y la relativa ignorancia, apostó el reino y perdió el reino. Y Nala siguió apostando a sus hijos, pensando que eran suyos. Él tenía 2 hijos. Y entonces Damayanti, la naturaleza divina, le dijo, también son mis hijos, no son solo tus hijos. Cuando has empezado a apostar, cuando empiezas a apostar, yo los he mandado a la casa de mis padres, porque sabía lo que iba a sucederle a un hombre que se desliza, entra en haciendo cosas que están prohibidas, porque la madre se preocupa mucho más de los hijos, más que el padre. Es la naturaleza, es su naturaleza. Que la naturaleza llega, la madre siempre entra primero, el padre viene después. Para una madre, el marido tiene una importancia secundaria después de los niños. La madre sirve a sus hijos, sirve también al marido, pero entre los dos, los hijos son más queridos. Ella vigila su seguridad. Así que Damayanti fue suficientemente sabia, porque ella venía de los círculos superiores. Ella sabía que pudo ver y por eso los mandó. Incluso antes que Nala pensara en apostar a sus hijos, ella ya los mandó con los padres. Y después, la segunda vez, ella lo paró y él no. La primera vez lo paró cuando iba a empezar el juego. La segunda vez lo paró cuando perdió la riqueza. La tercera vez lo paró cuando perdió el reino. Y lo que quedaba eran los hijos, pero a ellos ya los mandó fuera. El resto era Damayanti misma. Y Damayanti dijo, yo he venido para dar plenitud a tus propósitos. Y en ese proceso, tú te has parado, te has detenido a ti mismo debido a adoptar cosas prohibidas, pero yo continuaré cooperando si paras este juego y seguimos progresando, porque de alguna manera ahora eres libre del reino, ahora eres libre de tu riqueza. La mayoría de nosotros tenemos mucha riqueza que nos ata, tenemos mucha gente que nos ata alrededor nuestro. A través de las crisis muchas veces estas 2 ataduras son liberadas y el otro lado de la crisis es que perdemos ciertas cosas que estaban en sintonía con el plan del tiempo y nos permite hacer otras cosas que también están en contra del plan del tiempo. Así que lo que ahora le quedaba es, lo que ahora quedamos somos tú y yo. Y yo soy tu lado divino, que por voluntad propia, no por tu voluntad, estoy complacida contigo. ¿Por qué? Porque tú me has buscado. Es de la manera que muchos aspirantes han sido arrojados fuera de sus prácticas cuando están en crisis. Nala
fue ayudado por Damayanti y le dijo, si tú quieres, podemos seguir avanzando juntos. Si no quieres, yo partiré. Pero he venido con un propósito y en lo que a mí respecta, no partiré de ti. En tu crisis, soy la única que puede estar contigo cuando no tienes ya a otros. ¿Qué es lo que le ha quedado a un hombre? ¿Qué le queda a un hombre que ha perdido todo? Él mismo, su naturaleza y su asociación y su asociación con lo divino. Lo divino es un amigo eterno. La naturaleza humana algunas veces es amigable y algunas veces es no amigable y puede ser también no amigable con los alrededores. Así que Nala no era amigo con él mismo y tampoco era no amigable con aquello que él invitó en su vida. Un hombre invita a una mujer invita a un hombre. Ellos tienen que desarrollar amistad y las crisis pueden venir, pero esa asociación es vista como un fracaso que tiene que ser superado. Haciendo un esfuerzo más grande se pueden superar las crisis. No podrás superar una crisis a no ser que sirvas a otros, porque si no volverá una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tenemos que neutralizar la crisis. Por eso nosotros somos ayudados por los maestros. Tenemos necesidad de neutralizar y seguir progresando. Yo he decidido, Damayanti dijo, yo he decidido estar contigo porque he venido a ti, así que juntos podemos realizar a Brahman. Tú me necesitas y yo también te necesito, porque el hombre tiene una facilidad para moverse hacia Brahman que incluso ni tan siquiera los devas lo tienen, solo algunos devas. Por lo tanto, muchos maestros guían a los devas incluso en los círculos superiores. Así que yo estoy contigo, movámonos juntos. Ahora estás liberado del reino, no tienes que volver al reino ahora. Has invitado al gabinete, invita a los gabinetes y a los ministros y que elijan a un líder y que gobiernen el reino de acuerdo con la ley, como Nala lo hacía antes. Él explicó esto, él no entró en el reino y ellos caminaron juntos, confiando todas sus cosas al gabinete de ministros. Esa fue la democracia que ellos tenían, un gabinete y un rey. El rey siempre escuchaba al gabinete de ministros. El rey nunca despreciaba ese gabinete y el gabinete de ministros, porque los ministros estaban bien informados y eran sabios, mientras que al rey se le consideraba el ejecutivo que manifestaba la sabiduría con la ayuda de su maquinaria. Esa ecuación está ahí desde tiempos antiguos. Hubo un tiempo en el que los hombres sabios también eran los ejecutivos. Pero así teníamos los profetas, los jueces, pero después los deberes reales se separaron de los deberes de la divinidad y había dos cabezas. La cabeza de la sabiduría y la cabeza de la ejecución, del ejecutor. Y poco a poco el ejecutor creció en su ego y despreció a la sabiduría y se convirtió en el vampiro del reino. Cuando los reyes se convierten en vampiros, la democracia tuvo que aparecer. Es todo lo que ha pasado en el planeta está en sintonía con cómo hemos adoptado la ley. Incluso en la historia de Nala, ellos caminaron fuera del reino, entraron en la selva para dar plenitud a sus propósitos. Y entonces
hubo una gran preocupación en su vida porque tenían que tomar diferentes ritmos. Los ritmos que tenían antes estaban llenos de confort y hoy estaban en una posición donde tenían que buscar su comida, su ropa, el cobijo, encontrar cierto confort físico para poder llevar a cabo las prácticas, continuar con las prácticas. Y entonces, tal como cuando el tiempo siempre trae cosas buenas, cuando el tiempo es contrario, las crisis vienen una tras otra, vienen juntas. Ellos sabían que las virtudes siempre están juntas y las calamidades también van juntas, vienen juntas. Ellos vieron la virtud de estar en la consciencia grupal. Nosotros también estamos intentando aprender las virtudes de la consciencia grupal. Desde ser tan solo individuos, estamos intentando ser grupos y estamos intentando mejorar la relación con los otros grupos y encontrar un grupo global de manera que nos sintamos realmente fuertes, como una red de trabajadores de buena voluntad que se han comprometido para seguir el sendero de la sabiduría tal y como ha sido dado a nosotros por la jerarquía. Pero nuestro problema es que de tiempo en tiempo en nuestras vidas nosotros aterrizamos en crisis de la personalidad. Todas las crisis pueden ser superadas en asociación con lo divino. La asociación divina viene a nosotros a través de los 5 elementos de la naturaleza, a través de los principios planetarios, a través de los principios de la dirección y a través de del ángel solar, que es el más brillante en el sistema solar. Relacionándonos con ellos, recibiendo su ayuda, adoptando su voluntad, llevando a cabo el trabajo, poco a poco podemos superar los tiempos de crisis. Esto tiene que ser trabajado, ya que Nala estaba en una confusión, Damayanti estuvo a su lado. Es una gran bendición. Cuando estamos en crisis, que nuestra naturaleza divina tiene que estar mucho más, tiene que ser mucho más dominante en nosotros, no la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana nos lleva a excusas y también intenta obstruir nuestras prácticas. Y esas obstrucciones vienen de nuestra naturaleza de la personalidad. No penséis que vienen de fuera. La personalidad, la primera dimensión de la personalidad es la indiferencia a las prácticas. Voy a mencionar esto y ya acabo. La indiferencia a las prácticas. No queremos hacer nuestra práctica diaria cuando estamos en crisis. Es como cortar la línea de suministro principal cuando más la necesitamos. La segunda es la duda. Dudamos cuando estamos en crisis. ¿De verdad lo divino nos va a ayudar? ¿De verdad los ángeles nos van a ayudar? ¿De verdad existen? Nuestra confianza se reduce y va a una situación fluctuante donde hacemos muchos errores y poco a poco caemos en la pereza y la mente estará muy ocupada intentando encontrar dentro de sus propias cajas ciertas soluciones
que no vendrán a no ser que estemos abiertos al lado divino de nuestro ser en una crisis. Cuando abrimos el lado divino de nuestro ser en la crisis, los pensamientos correctos vienen y podemos proceder en la correcta manera y no nos complicaremos mucho e intentaremos encontrar gradualmente las soluciones necesarias en lugar de caer en una mente ocupada que entre en su propia caja y que empiece a sufrir todo tipo de miedos, de ansiedades y de ilusiones. Perderemos la continuidad de nuestros propios pensamientos y nos volveremos inestables y poco estables. Y empezaremos a amarnos a nosotros mismos y no dejaremos que nadie nos ayude. Estas son las cosas que Patanjali dijo en el primer capítulo de los Yoga Sutras. Los obstáculos, las obstrucciones vienen y tenemos que estar mucho más en relación con el maestro en nosotros, que está en la frente, cuando las obstrucciones vienen, y dejar que todas las energías fluyan en nosotros de manera que una vez más podamos resetearnos a nosotros mismos para poder proceder en la crisis, y las crisis son los medios para crecer. Sin crisis no hay crecimiento. Las crisis vienen y nosotros tenemos que neutralizarlas asociándonos con las virtudes en nosotros y con las prácticas en nosotros por las que nosotros seremos ayudados a través del tiempo y podemos seguir progresando. Así es como Damayanti decidió y Nala estuvo de acuerdo. La parte más afortunada es que Nala estuvo de acuerdo, si no la historia acabaría aquí. Es como un discípulo en el camino que se arroja a sí mismo por esta vida y volverá otra vez en la próxima vida. Y cada vez cuando hay una crisis, la gente se abandona y después volverán, pero y se dan cuenta que tienen que llegar al alma y a la superalma. Así que la historia ha llegado a la parte de crisis y continuaremos en la próxima clase. Antes de esto, hoy quiero decir una cosa. Una iniciación ha sido dada a este planeta la última noche. Y también a aquellos que se relacionan con el plan divino. Esta iniciación ha venido a nosotros de Uranos al Sol y del Sol a la Luna a través de la constelación Mula y Purvashadra. Y nosotros permanecemos en una situación donde hemos sido elevados y somos guiados por un triángulo de maestros, Saint Germain, Master CVV y Master Maurya. Y tenemos que relacionarnos con ellos y con las relativas energías de Uranos, del Sol y de la Luna, que nos ayudarán a permanecer en la pretendida iniciación que ha sido introducida y que continuará hasta el Meikol. Y a partir de ahí, el impacto de ella la sentiremos en el planeta durante 7 años y se completará en 10 años de tiempo. Estoy compartiendo esta información con vosotros, pero no se pueden dar más detalles. Guardarlos en vosotros, escucharlo y podéis compartirlo con aquellos que están con esta actividad, no con aquellos, aunque no estén con esta enseñanza ahora mismo. Gracias a todos y cada uno, Namaskaram.